¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga y servidora Rocío Castañeda y estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas y es un gozo para mí que nos acompañes. Gracias a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Todos los que nos acompañan en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, aquellos que están también acompañándonos en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. No olvides suscribirte. Recuerda, también tenemos nuestra página ccmemphis.org y es un gozo y un placer que tú te tomes el tiempo de seguir las transmisiones, de sintonizarte cuando vas en camino al trabajo, cuando regresas del trabajo. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Es mi oración que por la siguiente hora nuestros corazones puedan rendirse delante de la verdad de Jesucristo, la verdad que está escrita en estos 66 libros, una verdad que fue escrita para tu bien. Dios no quiere quitarte nada. Dios no quiere quitarme nada. Dios quiere enriquecer nuestras vidas con su cuidado, con su amor. Y para eso ha dejado escrita su voluntad en estos 66 libros, a los cuales haremos bien tú y yo en inclinar el corazón. Que hoy podamos doblar nuestros cuellos delante de la autoridad de Dios y decirle, sí Señor, tú eres Dios y nosotros solamente somos ovejas de tu prado, las cuales escucharemos tu voz, entraremos en tu redil y nos someteremos a ti. Esa es la oración que yo levanto para que tú y yo podamos encontrar la plenitud de la cual Jesucristo habló y de la cual dijo que Él vino para que tuviéramos una vida abundante, una vida plena. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y bueno, gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene temas que harán de tu celebración algo muy especial. Y desde luego la Casa Calvary. Gracias, familia Calvary Compañerismo Cristiano, por las oraciones, su compromiso con la verdad, sus aportaciones que hacen posible que estos programas lleguen hasta donde tú estás ahora. Y bueno, pues nos vamos a la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca del pecado, cómo es destructivo, cómo corrompe. Y ahora vamos a ver qué tan serio es en el estándar de Dios. En el estándar de los seres humanos vemos que ahora la verdad se ha diluido, a cada quien establece su verdad. Sin embargo, ahí está la seriedad del pecado, porque aún así cuando el ser humano ha establecido su propia verdad, lo vemos insatisfecho, lo vemos completamente desfigurado por la marca del pecado, lo vemos completamente frustrado y al final, aunque ese ser humano establezca su propia verdad, entre comillas, ¿verdad? Porque no existe verdad sino la verdad de Dios. Cuando cada persona dice establecer su propia verdad, lo vemos completamente infeliz, seco, desfigurado, sin propósito y muchas veces en medio de este engaño terminan en el suicidio. Jeremías 4:14 dice, envié a ustedes todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para decirles, no hagan esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios aborrece el pecado. Es abominable a sus ojos. Por esto, el pecado es algo muy serio. Es abominable a los ojos de Dios. De hecho, por el pecado y a causa del pecado, no podemos tener una relación correcta con Dios si no es a través de Jesucristo, si no es en Cristo. Digas lo que digas, yo creo a mi manera. Es por eso que cuando establecemos nuestra propia justicia y nuestra propia verdad, con frases como yo creo a mi manera, sí, yo tengo una relación con Dios, pero no estoy en su iglesia, sí, yo tengo una relación, Él y yo leo la Biblia, yo oro, pero Él y yo solitos, estás incompleto. Estás pecando. ¿Por qué? Porque al final tú has establecido tu verdad, tú has establecido tu propia manera de relacionarte con Dios. Esto es muy serio, esto se llama pecado. ¿Por qué? Porque obediencia a medias es desobediencia. Y ahí está la raíz del pecado. Mira lo que dice Isaías. Oí cielos y escuchen tu tierra, porque Jehová dice, crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. La esencia del pecado es una rebelión contra Dios. A través del pecado es como nos alejamos de Él. El pecado es una división entre Dios y nosotros, de modo que Él nos da la espalda para no escucharnos,
porque Él aborrece el pecado. Isaías 59:2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Y en nuestros tiempos la palabra pecado pues es raramente usada, y hoy en día es usada como un acto de ofensa, ¿verdad? O sea, la palabra pecado ofende a las personas, pero ellos sí, las personas la usan en chistes, ¿verdad? En chistes muchas veces para burlarse, y es ahí donde nosotros tenemos que usar nuestro discernimiento. ¿Qué significa para ti la palabra pecado? Muchas veces, ay, no, es algo muy fuerte. Sí, es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque hace una separación entre Dios y los hombres. Y muchas veces nosotros queremos cerrar los ojos a esta realidad. Y la realidad es que nuestras acciones pecaminosas tienen un impacto moral y espiritual en esta vida y en la eterna, aunque la gente se rehúse a admitirlo, cerrando los ojos a esta triste realidad. Lo más importante es que el pecado es el mayor obstáculo que tenemos para llegar a conocer a Dios. Tú ves personas que están decepcionadas de la iglesia, que están decepcionadas de Dios, que tienen muchas justificaciones para no obedecer. La realidad es que aman sus propios caminos, aman su pecado, tienen quizás algún ídolo al cual no quieren soltar. El ídolo orgullo, no estoy hablando solamente de cosas como el alcohol, las drogas, no, que son una idolatría también, pero muchas veces dirás, no, yo no soy drogadicto, yo no tengo ninguna de esas adicciones, pero ¿qué me dices al orgullo? El orgullo es el pecado que llevó a Satanás a ser expulsado del cielo. Pero vamos a ir un corte y regresamos con más de esta importancia del pecado. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de lo importante que es el pecado, el obstáculo que es en nuestra relación con Dios, lo desfigurados que quedamos cuando le damos la espalda a Dios y vamos en pos de nuestro propio camino. Y quizás tú digas, no, yo no soy una persona drogadicta, yo no soy una persona orgullosa. Bueno, al decirlo, ya estás siendo orgulloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente te estás enorgulleciendo de que tú no eres, de todo lo que tú no eres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que siempre tenemos que tener esta actitud de humildad delante de Dios. Sí, Señor. ¿Te acuerdas? El rey David decía mucho, tú te acuerdas que somos polvo. Tú te acuerdas. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Exactamente. Somos polvo, somos personas con una naturaleza caída, que cuando estamos entregados a esa naturaleza, lo único que recogemos es destrucción, y lo único que hacemos a nuestro alrededor es dañar nuestras relaciones interpersonales, es dañarnos a nosotros mismos cuando vamos en pos de nuestra propia prudencia. ¿Cómo podemos saber y cómo podemos tener un balance y tener una claridad acerca de qué es el pecado? Bueno, la carta a los Gálatas nos dice y nos da este contraste tan precioso de lo que es el pecado y lo que es la carnalidad de una persona, la carnalidad que está en ti, la carnalidad que está en mí debido a nuestra naturaleza caída, y cómo el remedio, ¿verdad?, es ser guiados por el Espíritu. Vamos a la carta a los Gálatas. Cuando tengas oportunidad, abre tu Biblia, acompáñame, ve al capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y en el versículo 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu. Pero si son guiados por el Espíritu. Vamos más arribita. Dice en el 16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es una decisión nuestra, satisfacer o no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque en los deseos de la carne está el darle la espalda a Dios y caminar en pos de nuestro propio camino. Entonces, por eso Pablo nos dice, digo pues, anden en el Espíritu. O sea, déjate guiar por el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. O sea, viene esta lucha interna. El Espíritu Santo se opone. El Espíritu Santo en una persona regenerada, en una persona que ha rendido su vida a Jesucristo, se opone. Y el Espíritu Santo en una persona no regenerada le está instando,
¿Te acuerdas? Le está instando a que el Espíritu Santo vino a hacer esta parte de ser esa conciencia en ti de aquello que te dice esto está mal. Esa voz en tu interior que Dios ha puesto en cada ser humano para decir esto está mal. El Espíritu Santo nos va a guiar a arrepentimiento, nos va a guiar a lo que es correcto. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a adulterio en el nombre del amor, nunca te va a guiar a una identidad, a una percepción de identidad equivocada a la que tu biología dice que tienes, ser un hombre o ser una mujer. El Espíritu Santo nunca va a tener esta perversión del amor, ¿verdad? Entonces el Espíritu se va a oponer y tú en tu interior sabes que eso está mal, pero te rebelas. Es por eso que Pablo nos dice, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Nos da una explicación. Porque el deseo de la carne siempre va a ser rebelarse a Dios. Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí a fin de que tú y yo no hagamos lo que queremos, sino que podamos agradar a Dios, que podamos realmente obedecer a Dios, que dejemos la tragedia de darle la espalda a Dios y pretender obtener un resultado diferente. Pero si son guiados por el Espíritu, aquí nos da una razón, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el efecto en mi vida, en tu vida, si eres guiado por el Espíritu? Si tú decides parar ese deseo que le da la espalda a Dios y comienzas a mirar lo que el Espíritu de Dios dice, si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? No estás bajo el deber religioso de que no hago eso porque eso no agrada a Dios y en tu interior estás deseoso de hacerlo, sino que realmente tienes esta convicción firme de no quiero hacer eso porque me destruye. Ya no estoy así como amarrado, deseando ir al adulterio, deseando ir a la fornicación, deseando ir a la mentira, deseando ir al orgullo, a la venganza, a tomar lo que es mío, mis derechos. Ya no estoy así como amarrado diciendo está bien, Dios está bien. No, sino que tienes la convicción profunda de que esto te lastima, Señor. Esto te da la espalda a ti. Y yo no quiero volver a ese hoyo, a ese lodo cenagoso. David decía, me sacaste del lodo cenagoso. Cada vez que nosotros satisfacemos los deseos de nuestra carne, la venganza, el orgullo, perdono pero no olvido y estoy buscando una oportunidad de venganza, ese rencor y ese orgullo que se va gestando hasta que se hace una raíz de amargura. Es por eso que la carta a los Hebreos nos dice que miremos bien, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y lo contamine todo. ¿Te das cuenta cómo una pequeña raíz de amargura, un pequeño resentimiento, una pequeña venganza, una pequeña mala palabra, todo eso se hace tan grande? Es por eso que nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. La ley nos acusa constantemente, pero el Espíritu de Dios nos fortalece y nos da una razón de peso por la cual cambiar nuestra relación con el pecado. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Miramos la cruz y decimos, el precio fue muy alto para que yo siga satisfaciendo los deseos de mi carne, ¿verdad? Y nos habla de lo que es manifiesto. ¿Cómo se manifiesta el pecado? Manifiestas son las obras de la carne. Manifiesto es lo que la carne desea. Y comienza a enumerarlas, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, adulterio, el tener una relación fuera del matrimonio, fornicación, el tener una relación de relaciones sexuales antes del matrimonio, sin estar bajo el santo estado del matrimonio, que tú vivas con tu novio, que tú tengas relaciones íntimas con tu novio o con tu novia, eso se llama fornicación. Inmundicia, toda clase de perversión sexual, toda, absolutamente toda, pornografía, ¿verdad? Todas estas relaciones sexuales con personas de un mismo sexo, lascivia, todo este deseo de estar teniendo estos pensamientos lascivos y estos pensamientos llenos de inmundicia y de impureza sexual. Idolatría tiene que ver con todo lo que ocupe el lugar de Dios, llámese dinero, personas,
llámese alguna adicción, puede ser el trabajo. ¿Cuántas personas cuando llegan al punto en donde ya no pueden trabajar y han hecho de un ídolo? Simplemente la vida ya no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Hechicerías. Hechicerías tiene que ver con consultar cartas, tarot, adivinos, todas esas cosas. Que los chakras, que el humito en tu casa para que las velitas, para que se vayan todo eso. Y también el uso de fármacos. Viene de la palabra farmaqueia. Todo lo que tiene que ver con marihuana, cocaína, crack y ponle los demás nombres. El hecho de que las autoridades autoricen el uso de estas drogas recreativas no quiere decir que está bien. Está mal. ¿Por qué? Porque te están autorizando a que en el nombre de la ley, están usando la fuerza de la ley para apoyar tu hechicería y tu idolatría a las adicciones. Enemistades. ¿Has sentido enemistad? ¿Has tenido algún pleito? ¿Has sentido celos? ¿Has estado en algún momento tan enojada que tienes estos ataques de ira? Esos ataques de ira que se manifiestan desde aventar cosas, desde estar así, ese grito interno, desde ese sentir que dices quiero salir corriendo, como si realmente salir corriendo te llevara a algún lugar o realmente aliviara tu ira. Contienda, siempre estar peleando y siempre tener yo una mejor idea. Cuando viene alguien a proponer una idea, tú siempre tienes una idea mejor. Estás teniendo contiendas todo el tiempo. ¿No te parece? Siempre te opones. Disensiones. Todo el tiempo oponiéndote y dividiendo, buscando un grupo para dividir y partidarios a tu favor, a fin de que tú ganes. ¿Quieres salirte siempre con la tuya? Herejías. Herejías tiene que ver con todo aquello que no proviene de la palabra de Dios. Una herejía tiene que ver con negar el Evangelio de Jesucristo, con negar estos 66 libros. ¿Has sentido envidia? ¿Has sentido envidia? Sí, muchas veces le sentimos envidia incluso del bien de otros. Le envidias los hijos a alguien, le envidias el marido a alguien, le envidias la economía, le envidias el trabajo, le envidias, las mujeres, ¿qué te digo? El pelo, la ropa, los zapatos, es una obra horrible de la carne. Homicidios. ¿Has aborrecido a alguien al punto de desear, que se muera? No lo quiero ver. Ilumínalo, elimínalo. Borracheras, más específico, ¿verdad? Orgías, cosas semejantes a estas y cosas semejantes a estas. La lista no acaba, porque Pablo en cada una de sus cartas hace una lista de lo que es el pecado, la degradación tan terrible que trae al hombre. Vamos a un corte, regresamos con más de la importancia del pecado. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de la importancia del pecado para Dios, el obstáculo que es entre nosotros y Él. ¿Por qué Dios lo ha clasificado en todas estas obras de la carne de las cuales hicimos mención en el segmento anterior? ¿Por qué? Porque necesitamos abrir los ojos a la realidad de esta lepra del alma. Dices, entonces no tengo solución. ¿Por qué? Porque yo estoy en todas estas categorías o en algunas de ellas. Y Pablo nos dice y nos da esperanza en la carta a los Gálatas, dice, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, está hablando de una vida caracterizada por estas cosas. No que de pronto comiences a sentir envidia. El punto es que cuando comenzamos a sentir estas obras de la carne, envidia, pleitos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, orgías, todas estas cosas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistad. ¿Qué haces cuando comienza tu corazón a gestar estas cosas? Es el momento en donde clamamos a ser guiados por el Espíritu para no satisfacerlas. Todos las sentimos, todos sentimos estas cosas en diversas circunstancias, de diferentes maneras. Es por eso la importancia que para poder mantener una
mente cristocéntrica, necesitas cuidar lo que ves y necesitas cuidar lo que escuchas. Imagínate si yo estoy viendo una película de alto contenido erótico o sensual, es imposible que mi naturaleza pecaminosa no responda. ¿Qué estoy haciendo viendo eso? Si hay canciones que me llevan al adulterio en mi imaginación, a la fornicación en mi imaginación, a los celos, al pleito, a la división, a la contienda, ¿qué estoy haciendo escuchando eso? No puedo estar yo satisfaciendo y proveyendo para los deseos de la carne. Por eso Pablo nos dice, no satisfagan los deseos de la carne. No te entregues. Ahí están dormidos. Y mientras más andes en el Espíritu, van a estar en un profundo sueño. Y cuando quieran despertar, ahí está el Espíritu para apagarlos. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está el trono de la gracia al cual nos podemos acercar para hallar gracia y oportuno socorro. Señor, socorro. Socorro es, ven, auxíliame. Pedimos socorro cuando estamos en un estado de imposibilidad de automejorarnos. De imposibilidad. ¿Cuándo gritas socorro? Cuando estás caído, que no te puedes levantar. Cuando tienes un accidente, necesitamos el socorro. Así es nuestra alma con esta lepra llamada pecado. Pero hay un agente limpiador. Hay un agente que nos socorre. El agente limpiador es la sangre de Cristo. El que nos socorre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que siempre va a estar asistiéndonos a fin de que no hagamos lo que queremos, a fin de que no le demos la espalda a Dios, a fin de que no se levante esta barrera entre Dios y nosotros, a fin de que Dios no se voltee y nos dé la espalda y nos deje de mirar. Aunque tú no cometas ningún crimen, al pecar estás haciendo algo peor que eso. Es por eso que necesitamos urgentemente estar atentos a la importancia del pecado. Aun si solo fuera un mal pensamiento, eso te hace culpable. Somos culpables delante de Dios. La palabra criminal suena más fuerte que la palabra pecador, porque la palabra pecador no sale de los chistes y de cosas mojigatas, pero es mucho más grave que un crimen. Porque si una persona comete un crimen, lo peor que le puede pasar es que lo condenen a cadena perpetua, quizás a la muerte, pero un pecador está condenado a una muerte eterna. El pecado me convierte en una persona rebelde delante de Dios. Me convierte en una persona víctima y esclavo de la maldad de Satanás. Víctima y esclavo de la maldad de Satanás, y en última instancia me condena literalmente a la separación eterna de Dios. Esto es al infierno. Y sabes que hoy en día todos me quieren mandar al infierno. No te quieren mandar. No todos te queremos mandar al infierno. Tu pecado, tu decisión es o le das la espalda a Dios y esto te separa de Él, o volteas y te ves en la necesidad de un Salvador. Por eso es que debemos tomar el pecado con su debida seriedad. Es algo muy serio. Y mira cómo se contrasta con la medicina. ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi condición delante de Dios? Bueno, pues aquí Pablo nos dice, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. El amor de Dios manifestado en una persona, el amor sobrenatural de Dios en el corazón de alguien, el amor de Dios manifestado en gozo, alegría, en paz. Dejas de ser una persona amargada, dejas de ser una persona que se está autodestruyendo, tratando de encontrar la verdad en sí misma. Ahora tienes gozo y tienes paz porque has hecho las paces con Dios y porque sabes cuál es tu identidad. Porque sabes que Dios no te dejó aquí a tu buena manera de pensar o a que resuelvas las cosas como puedas. No.
No, Dios te creó para su gloria. Dios tiene un propósito eterno en tu vida. Dios va a cumplir su propósito en ti, en tanto te rindas delante de Jesucristo, en tanto tomes tu posición. Recuerda, o somos siervos de Satanás o eres siervo de Jesucristo. Y esa es una elección personal. Es por eso que muchas personas rechazan la palabra pecado, porque son siervos de Satanás. ¿Y por qué no quieren entender? No, yo no soy siervo de Satanás, soy una buena persona. Bueno, ahí ya eres siervo de Satanás. ¿Por qué? Porque tú quieres instaurar tu propia verdad, porque tú has echado a la basura la verdad de Dios. Te has rebelado ante la verdad de Dios. Y o eres esclavo de el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Qué diferente a la distorsión de celos, contiendas, pleitos. O eres esclavo de Satanás o eres esclavo de Jesucristo. ¿Cómo puedes contrastar tu vida con el fruto del Espíritu? Es el poder sobrenatural de Dios en una persona regenerada que manifiesta amor, gozo, paz, porque ha hecho las paces con Dios, paciencia. Ya no estás en esa ansiedad, en esa incertidumbre, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si... No, paciencia. Estás dejando que Dios forme su carácter en ti. Estás dejando que la mano de Dios, que aunque muchas veces nos aprieta y nos duele, forme carácter en ti. Todas estas cosas se reflejan en carácter y decisiones. ¿Cómo estás tú en cuanto al carácter de Cristo? Manifestado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pensar bien, bondad, tener el corazón de Dios, fe. Sin fe es imposible amar a Dios, sin fe es imposible agradarle, sin fe es imposible caminar con Él. Mansedumbre, tu fortaleza sujeta al control del Espíritu Santo. Es que soy una persona de un carácter muy fuerte. No tienes carácter. Una persona con carácter lo manifiesta en mansedumbre. No a gritos, no enojándote con todos y atemorizando a todos. Eso no es tener un mal carácter, eso es no tener carácter, porque tienes que gritar y tienes que esconderte detrás de el grito y me enojo y de la manipulación. ¿Eres manso? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Quizás por eso tu alma no tiene descanso. Templanza. Alguien controlado. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, si eres de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ahí está el remedio. Crucifica tu carne. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de el pecado. El pecado nos convierte en unas personas rebeldes contra Dios. El pecado nos hace esclavos de la maldad de Satanás y nos condena a una ausencia de Dios en la eternidad. Esto es, nos condena a un estado de eternidad sin Dios, literalmente al infierno. Es por eso que debemos de tomar muy seriamente nuestra relación con el pecado. ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Has roto? ¿Estás completamente muerto al pecado? ¿Vivo para Dios? ¿Tienes todavía esta relación de coqueteo con el pecado? ¿Hay algo en tu corazón, en tu vida? ¿Hay algo en ti que todavía está vivo? ¿O le has dado completamente a la espalda y has comenzado una relación en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne? Fíjate cómo en Romanos 6 Pablo nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así es.
Sí, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Cuál transgresión? La transgresión de Adán. Mucho más reinará la vida por uno solo, por Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de otros los muchos serán constituidos justos. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? No podemos estar en medio. O estamos en rebeldía contra Dios, siendo esclavas de Satanás, o estamos siendo justificadas por la obediencia de Jesucristo. Recuerda, tu salvación, mi salvación, tiene un costo. La salvación del mundo tiene un costo. Juan lo explica perfectamente bien. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que cree le dio el derecho de ser hijo de Dios. ¿Quieres dejar de estar siendo esclava, guiada por el príncipe de este mundo, Satanás? Si quieres pasar realmente a ser hija de Dios, eres una creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que se dan la vuelta y cambian su relación con el pecado y reciben a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Padre Celestial. ¿Cuál es la condenación? Según el Evangelio de Juan. Ve a tu Biblia, por favor, y abre en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 nos da la explicación en dónde está la condenación. Porque dice Juan 3:16, que lo sabes, quizás lo has escuchado muchas veces, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere verte perdido, perdida, esclava de Satanás. No quiere. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Que eso es lo que Satanás siempre ha tratado de engañarte. Que Dios ha venido a condenarte. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿quién tiene la elección de esta condenación? ¿Dios o tú? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dios es soberano? Sí, claro. ¿Él ya sabe quién va a hacer esta elección? También lo sabe. ¿Pero qué vas a hacer tú? Hoy puedes tú elegir. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí hay un contraste. Mas el que practica la verdad. No es solo el que lee la verdad, no solo es el que sabe la verdad, sino que tienes que practicar la verdad. Viene la luz para que sus obras sean para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que se vea que tú antes eras esclava de Satanás. Tú antes, Pablo da una lista de lo que éramos antes, tremenda lista. Para que tú antes eras envidiosa, celosa, contenciosa, desleal, sin afecto natural, todas esas cosas. ¿Para qué? Para que sean manifiestas las obras que ahora haces, sea manifiesto que son hechos en Dios, que es Dios el que produce en ti. Que cuando te vean, digan, ¿qué Dios tan grande tiene ella? Que siendo lo que era, ahora es una persona llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No perfecta, pero que manifiesta este carácter. Y para eso estamos a una decisión. ¿Qué manifiestan tus obras? ¿Las obras de Dios? ¿O sigues teniendo esta relación destructiva con el pecado? Es el momento de tomar una decisión. Dios envía a su Hijo. Dios ha provisto ya todo para que tú
des un paso y cambies tu relación con el pecado, rompas completamente con él y que ahora puedas comenzar a tener el carácter de Cristo, el amor de Cristo, como dice aquí, que practicando la verdad vengas a la luz para que sea manifiesto que todo lo que haces es producido por Dios. Que todo lo que dices lo produce Dios. Que todo lo que opinas lo produce Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra. Que tus convicciones han cambiado porque Dios ha producido esas cosas en ti. Porque Dios es el que está produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Mientras tú te acompañas del arrepentimiento, de la confesión de tus pecados y de lavar tu vida con la sangre del Cordero. Esto significa hacer a Jesucristo Señor de tu vida, no por un breve tiempo, sino permaneciendo de aquí hasta que Él regrese, porque estamos esperando que en cualquier momento regrese. O que tú cierres los ojos de esta vida y le veas. ¿Qué vas a hacer? ¿Sigues queriendo ser esclavo de Satanás, de tus pasiones, de tus deseos? ¿Quieres seguir satisfaciendo todos esos deseos que lo único que están haciendo es desfigurar tu vida? ¿O hoy será el día en que tu nombre será escrito en el libro de la vida, que podrás entrar en este amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? Contra tales cosas no hay ley. Oramos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Yo pido que por favor, Señor, tú nos laves con tu sangre preciosa. Que aquellos que no han escuchado esto, hoy puedan hacer una decisión de vida, que puedan creer en ti, Señor. Que puedan entender que tú no has venido a condenar al mundo, que el mundo se condena a causa de sus decisiones, a causa de amar su pecado. Pero tú has venido para libertarnos, Señor, para darnos vida en abundancia. Esa vida está en tu Hijo. Señor, reconocemos que Jesucristo es Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos humillamos, nos arrepentimos de esta vida ausente de ti. Ayúdanos, por favor, a cambiar nuestra relación con el pecado, a amar de ti y a no satisfacer las obras de la carne. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde. Miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde. Viernes, las noches de discipulado. Estamos orando y mientras esperamos el inicio de esta serie, El secreto de las finanzas sanas. Así es de que, por favor, no dejes de visitar nuestras redes sociales, nuestra página ccmemphis.org, en Facebook, Calvary Compañerismo Cristiano, en el canal de YouTube también tenemos Calvary Compañerismo Cristiano, desde luego la biblioteca de Buenas Nuevas. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.